Buen día, nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer nuestro guía, el cual nos habla sobre la producción de aromáticos. Aquí podemos observar la tabla de contenido en el cual está presente todo el proceso de nuestro problema. Redacción del problema. Este problema nos dice que el benceno se produce por la hidrodesalquilación del tolueno según la reacción siguiente. Un mol de tolueno reaccionando con un mol de hidrógeno nos produce un mol de benceno y uno de metano. Parte del benceno formado sufre reacciones secundarias en serie a productos no deseados que puedan caracterizarse por la reacción al difenil, donde 2 moles de benceno reaccionan y producen un mol de difenil y uno de hidrógeno. Los estudios de laboratorio han establecido que la selectividad, es decir, la fracción de tolueno reaccionando que se convierte en benceno, está relacionada con la conversión. Esto quiere decir que la fracción de tolueno alimentado que se reacciona. De acuerdo con la siguiente ecuación, donde S es la selectividad y X la conversión. La alimentación de hidrógeno a la planta contiene metano. Este actúa como impureza en una reacción molar de 0.05. En primera instancia se supone que el efluente del reactor contendrá hidrógeno, metano, benceno, tolueno y difenil. Y que la fase dividida producirá una corriente de vapor que contenga todos los aromáticos. El metano y el hidrógeno se reciclarán para el reactor con una purga para evitar así la acumulación de metano. La corriente líquida que contiene a los aromáticos separará a los productos puros y al tolueno reciclado. Posteriormente, apoyándonos con la tabla 13.13, obtendremos el peso molecular de los compuestos químicos de nuestro interés, que es el hidrógeno, el tolueno y el benceno. Sus pesos moleculares son 2,92 y 78 kilogramos sobre mol, así respectivamente. Este problema también nos pide que para una tasa de producción de benceno de 300 kilomol sobre hora, esta es la base de cálculo después del reactor, y una fracción molar de hidrógeno en la purga de 0.35, se determina el caudal de alimentación de hidrógeno y el caudal de la corriente de purga en función de la selectividad. Pasaremos ahora a la nomenclatura, donde M es el metano, D es el difenil, T el tolueno, H hidrógeno, C condensador, R el reactor, M el mezclador y PD el punto de derivación. Continuando con el diagrama de flujo, pues podemos observar, como se mencionó anteriormente, el mezclador, el reactor, el condensador, en este caso 1, 2 y 3, y las corrientes de recirculación y de purga. Bueno, en cuanto a la tabla de análisis de grados de libertad, se muestran los 17 procesos a tratar, los cuales son el mezclador, reactor, condensadores 1, 2 y 3 y pues el sistema global. En este caso, el balance de materia será realizado en el reactor, ya que el número de grados de libertad que le corresponde es igual a 0. Bueno, en cuanto a las ecuaciones que vamos a utilizar, se llevó a cabo el método de avance de la reacción, en donde definimos que los moles de tolueno es igual al flujo molar de tolueno menos el grado de avance de la primera reacción. Los moles de hidrógeno son iguales al flujo molar de hidrógeno menos el grado de avance de la primera reacción más el grado de avance de la segunda reacción. Los moles de benceno son iguales al grado de avance de la reacción 1 menos 2 veces el grado de avance de la segunda reacción. Los moles de metano son iguales al flujo molar del metano más el grado de avance de la primera reacción. Y por último, los moles de difenil son iguales al grado de avance de la segunda reacción. También fue utilizada la ecuación de la selectividad, la cual nos proporciona el problema. Y bueno, aquí tenemos el procedimiento y en el paso 1
Utilizando la base de 300 kmol de benceno, se calcula el número de moles del tolueno en la corriente 3. En el paso 2, el grado de avance 1 de la reacción se calcula con la base de 300 kmol de benceno, con el grado de avance y con el grado de avance se calculan los moles de tolueno en la corriente 4. En el paso 3, aplicando la relación de hidrógeno-tolueno, sabemos que hay 5 moles de hidrógeno por 1 mol de tolueno, y así es como calculamos los moles de hidrógeno en la corriente 3. En el paso 4, para calcular los moles de difenil, en la corriente 4 hay que aplicar esta estequiometría. Tenemos 2 mol de benceno por 1 mol de difenil y 1 mol de benceno por 1 mol de tolueno. En el paso 5 tenemos que el grado de avance 2 de la reacción es igual al número de moles de difenil en la corriente 4. Y con esto calculamos el número de moles de hidrógeno en la misma corriente, restando el grado de avance de la reacción 1 y sumando el grado de avance de la reacción 2. En el paso 6 se realizó un balance de materia global por especies atómicas para el carbono y el hidrógeno, lo cual se resuelve a través de un sistema de ecuaciones y con esto se calculan los moles totales en la corriente 1 y 11. En el paso 7, a partir de los moles totales de la corriente 1, se calculan los moles de hidrógeno y metano en la corriente 1, multiplicando estos por 0.95 y 0.05 respectivamente. Y de igual forma se calcularon los moles de hidrógeno y metano a través de los moles totales de la corriente 11. Eso es para el paso 8. Siguiente, por favor. En el paso 9 se calculó la corriente 10 y la corriente 12 a partir del despeje. La corriente 10 es igual a los moles de hidrógeno en la corriente 4 dividido sobre 0.35 y la corriente 12 es igual a la corriente 10 menos la corriente 11. Para calcular el paso 10, para calcular los moles de hidrógeno y metano en la corriente 12 se hace lo mismo que en los pasos 7 y 8. Y en el paso 11, el metano en la corriente 3 se calculó sumando los moles de metano en la corriente 1 y 12. Esto se saca a partir de un balance de especies moleculares en el punto de mezclado. En el paso 12, los moles de metano en la corriente 4 son iguales a los moles totales de la corriente 11 multiplicados por 0.65. En el paso 13, los moles de tolueno en las corrientes 5 y 9, estas se sabe que son equivalentes a los moles de tolueno en la corriente 4. Y de igual forma, los moles de difenil en las corrientes 5 y 8 son iguales a los moles de difenil en la corriente 4. Este es el paso 14. Ahora aquí les presentamos lo que es nuestra tabla de resultados. En la parte de arriba tenemos lo que son las 12 corrientes que se presentaban en el diagrama de flujo. Y en la parte de la izquierda podemos ver los diferentes aspectos a tratar de las 5 sustancias: el tolueno, el hidrógeno, el benceno, el metano y el difenil. Primero tenemos lo que es su fracción mol, luego el porcentaje mol, la cantidad de moles, la fracción masa, el porcentaje de masa y el flujo másico. Tenemos resaltado dos cantidades. La primera de ellas es la alimentación de hidrógeno en la corriente 1, puesto que esta se nos solicitaba en el inciso A de nuestro problema. Y el resultado que obtuvimos fue de 485.1192 moles. Y también tenemos lo que es en la corriente 11, es la corriente de purga. También se nos solicitaba lo que era la cantidad de moles de hidrógeno, y en esta ocasión nos dieron 180.3859 moles. Y bueno, para antes de ir con las conclusiones, tenemos aquí otros resultados en tablas, los cuales tenemos aquí la selectividad, la cual sería, tiene un valor de 0.9693 y el grado de avance 1 y el grado de avance 2 de la reacción. El grado de avance 1 tiene un valor de 309.4734 y el grado de avance 2 tiene un valor de 4.73. También tenemos los pesos moleculares del tolueno, del hidrógeno, el benceno, el metano y el difenil. Y aquí representamos cómo calculamos el valor de la corriente 1 y la corriente 11, vaya los moles totales, utilizando un sistema de ecuaciones. Y nos dieron los valores de 510.64 para la corriente 1 y 515.38 para la corriente 11. Y ya por último, en conclusión, para el problema resuelto se utilizó como estrategia de solución el grado de avance de reacción, pues este método es conveniente en cálculos de equilibrios de reacción. Asimismo, se utilizaron especies atómicas y especies moleculares. Esto porque el problema estaba muy completo y requería más de una estrategia de solución.
De igual manera, para la representación de resultados, las tablas son muy útiles, pues estas permiten observar cada especie y criterio involucrado en las corrientes del proceso. Para comprobar que el problema fuera contestado de manera correcta, se recurrió a hacer un análisis de masa, en el cual la cantidad de entrada fue igual a la de salida. Y pues para terminar, aquí tenemos el libro en el cual tomamos referencia. Muchas gracias por su atención.